Repercusiones. A esta hora, bueno, sesiona una asamblea. Ya hay algunas informaciones que parecen que los trabajadores no estarían aceptando la propuesta del Ministerio de Trabajo. Estamos muy expectantes de una conferencia de prensa que se dará a las 19 horas, donde conoceremos cómo sigue este conflicto. Pero vamos a hacer una puesta a punto y conocer la mirada de los panelistas sin hipocresías. Bueno, así presentamos el tema. La propuesta del Ministerio de Trabajo consiste en un seguro de paro donde se flexibiliza exigencias como el tiempo como cotizante o no tener otro empleo. Se otorgaría por un año con el 70% de las retribuciones nominales para los mensuales o 17 jornales. Hay un adicional del 20% para quienes tengan menores o personas con discapacidad a cargo. Los despidos no han ocurrido todavía. Por lo tanto, el seguro de paro ocurrirá una vez que se produzcan las desvinculaciones. Pero está la garantía de que ese régimen especial de seguro de paro va a ser para todos los trabajadores que sean desvinculados, tanto de Montecón como de las empresas que están vinculadas a la gestión o la actividad de Montecón. A su vez, la Administración de Puertos les informó que en los próximos días hará un llamado para ingreso de personal. Serán 50 puestos de trabajo hasta abril del año que viene. Serán exonerados del sorteo quienes acrediten haber trabajado en Montecón. Catón así, a través de Terminal Cuenca del Plata, prevé también incorporar a 77 nuevos funcionarios en el plazo de un año. En su propuesta asegura que dará preferencia a empleados de Montecón y les pide que informen cuáles son sus cargos operativos. Bien, allí sobre la mesa entonces los lineamientos generales de este conflicto que a esta hora parece que, lejos de solucionarse, podría verse agravado. Los trabajadores están manifestando que no conforma esta propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y aguardamos conocer cuáles serán las medidas gremiales que van a estar adoptando para las próximas horas. Hoffman, ¿cómo ha visto este conflicto? Yo creo que era algo que se podía haber evitado y no llegar a estas instancias. Creo que ahora lo que están haciendo es corriendo contra el tiempo y contra el reloj porque hay una cantidad de producción que tiene que salir. Creo que hay mucha gente que invirtió en producción y hoy en día se ve afectado por este paro que, bueno, que en definitiva espero que se resuelva, ¿no? Alfredo, perdón. No me confunda, por favor. Sí, ya me está No, yo creo que acá hay un tema que me parece que, es decir, son los juegos que está haciendo la propia Montecón. Porque se anuncia, por un lado, que va a ser juicio. ¿Se acuerdan que va a haber juicio? Ahora anuncia los 150 despidos. Ahora los para por 90 días. Es decir, son parte del tire y afloje. Montecón durante muchos años tuvo privilegios semilegales en la parte que corresponde a los muelles públicos. Se le corta el chorro con el tema del acuerdo que se hace con Catón-Natí y ahora están tratando de ver cómo pueden sacar su parte de la tajada. Y los que están en el medio del candelero son los laburantes. ¿Tá? Evidentemente, que haya 150 obreros que van a perder el trabajo, a nadie le gusta perder el trabajo. Que van a querer patear y van a querer gestionar su situación, por supuesto, es tapa del libro. En cualquier lugar que pase eso, los trabajadores que les amenazan con echarlo van a decir, no, pará, ¿cómo viene la mano? Porque las ganancias que hizo la empresa durante muchos años usando muelles públicos, no las cobraron solamente los salarios de los trabajadores, se llevaron la ganancia también de la empresa. Entonces me parece que acá hay un tema de rehenes de por medio de los trabajadores que no entiendo si Catón-Natí va a absorber 77, como dijo que va a absorber, y aparentemente hay 50 más que los absorbería la Administración Nacional de Puertos. Son 127, o sea que quedan 23. Sí, esa que quedan sin laburo, aparentemente. Sí. Esa es justamente una de las hay un preocupaciones poquito, que creo que hay que poner un sindicato. poco de cintura por parte de todos lados para tratar de facilitar que esa gente no se quede sin laburo, que no se pare el puerto. Negociar, acá es negociar, negociar y negociar. Fernando, ahora sí. No, yo con esa visión de Alfredo coincido, obviamente. Creo que acá se benefició mucho tiempo Montecón, 30 años, utilizando muelles públicos, pagando cánones muy bajos, con permisos precarios, pero que se renovaban cada 3 meses, que nadie lo firmaba, pero se renovaban automáticamente. O sea, una situación que se planteó como irregular, pero Montecón creció, incorporó más empleados, nadie pataleaba. El único que pataleaba era Catón-Natí, que tenía un contrato y no se lo
Bueno, sin entrar en la discusión si está bien que le hayan firmado por no sé cuántos, 50 años o no, 50 años, hasta el 2080, sin entrar en las condiciones, todo eso que está en discusión, es más, el Frente Amplio lo llevó a la justicia y ahora va a hacer alguna ampliación, todo eso está por verse, pero acá, obviamente, para Montecón cambiaron las reglas. Montecón tenía la cancha libre y manejaba, así decía, y hoy se firmó un contrato con Catognati y va a ser beneficiado, o está haciendo a partir de ese contrato Catognati, y el otro le toca sufrir. Y el que sufre siempre patalea. Siempre patalea. Sufre el que pierde una licitación, la impugna, el que pierde un amor, se pone despechado. El que pierde, siempre la culpa no es mía, la culpa es del otro, siempre vamos a encontrar la culpa ajena. Y bueno, y ahora Montecón, como dice Alfredo, está haciendo su juego. Amenaza con los 150 de pido, después retira la amenaza con rebajadas de sueldo del 50%, después retira, porque seguramente retira porque está consiguiendo cosas por otro lado, entonces esa presión no conviene. Está haciendo un manejo que parece razonable. En el medio están los trabajadores, porque en definitiva... En el medio están los trabajadores, pero los trabajadores capaz que no es lo mismo perder determinada ganancia que perder tu único ingreso. Pero esos trabajadores y ese sindicato también portuario, también cuando se cometían injusticias antes con otras empresas y se beneficiaba una sola, una vez y otra vez y otra vez, y tenían laburo y no decían nada, se callaban la boca. Entonces, calavera no chilla. Hoy te toca perder, está bien, anda a pelear por tu trabajo y todo, pero la verdad que tampoco te podés hacer el mártir y decir, no, porque acá a mí una injusticia me dejaron sin trabajo. Te beneficiaste de una injusticia cuando es para vos, entonces saltá. La defensa del trabajo, sin duda, la defensa del trabajo porque es el puchero, porque seguramente es gente que tiene familia y todo, y la defensa del trabajo la van a hacer. Hay una cosa que es la maniobra de la empresa, utilizar a los empleados y las amenazas de despido, que es una maniobra. La otra es el trabajo del Poder Ejecutivo, que creo que está actuando, sin tener necesidad de estar actuando, pero está actuando a través del ministro de Industria, de Falero, a través del ministro de Transporte, del ministro Mieres. Se está encontrando esa solución que planteaba Alfredo, de 77 a TCP y 50 más a la ANP. O sea que no queda, en principio, si esto prosperara y se mandara a la gente, si se despidiera a la gente, que además el Poder Ejecutivo también tomó una decisión de 100 días, creo, o un año de seguro de paro. Un año de seguro de paro. O sea que están amparados los trabajadores, tampoco es que quedan desamparados, no están desamparados. Meter un paro de 24 horas como metieron, de presión, generando pérdidas, que ahora veremos de qué magnitud son, yo no sé, pero amenazar, y está votado el paro, de 3 días, otra vez, como ya metieron en su momento, en un momento como donde el país necesita divisas, donde estamos sacando la soja, donde se sacó el arroz, donde hay exportaciones de carne récord, de tato, parar el puerto 3 días, con las dificultades logísticas que hay a nivel del mundo, con lo encarecimiento de los fletes, con la gente buscando puertos más eficientes, es lo peor que podemos hacer. Es una amenaza grave. Cuando se habla por parte de algunos de la esencialidad y decretar la esencialidad, creo que fue Da Silva el que mencionó la esencialidad, Fernando, y que Pereira le saltó y dijo la esencialidad no sé cuánto. La esencialidad acá se pidió para Inumet, la esencialidad se pidió para la educación, la esencialidad se pidió para la salud, la esencialidad se pidió para la enseñanza, en gobiernos anteriores, ¿no? O sea que Fernando Pereira, que hoy es el presidente del Frente Amplio, que tampoco se rasgue la vestidura diciendo cosas que no son. Es un punto interesante el de la esencialidad para debatir, porque ahora tenemos una nota. Tú hablabas de las pérdidas, ¿no? Todos estamos pendientes de lo que será esa conferencia de prensa con esta resolución del Sindicato de los Trabajadores Portuarios respecto a cómo continúa el conflicto, pero sin duda que hay algunos actores que están más preocupados. Ya estamos en línea con Ignacio Azumendi, representante de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre. Le damos las buenas tardes y le preguntamos ya cómo está siguiendo este conflicto su sector. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, la verdad que estamos todos bastante preocupados y sobre todo con bastante incertidumbre sobre lo que va a pasar en los días siguientes, porque como bien decían ustedes ahí, para el sector nuestro son un montón de costos, porque generalmente nos lleva más horas cuando se dan estos paros para poder ingresar o retirar un contenedor del puerto o para cualquier tipo de mercadería, pero también son pérdidas de ingresos, porque muchas veces pasan días que no podemos facturar.
más la molestia, no solo en dinero, sino también la molestia que se le genera a nuestro cliente, que es el sector exportador e importador, que muchas veces necesita la mercadería. Y no solamente son importaciones de consumo, a veces son bienes intermedios, mercadería, que son necesarios en las industrias para poder producir. Y bueno, nuestros clientes están todo el tiempo llamando y a veces no vamos a abasto con los camiones, colapsa el sistema cuando esto sucede. Usted decía precisamente en una nota de prensa respecto a la paralización de la semana pasada que no es solamente el tema de las demoras, sino lo que pasa después cuando esas medidas que pueden ser intermitentes por determinada cantidad de horas se levantan. ¿A qué le llaman ustedes colapso? Y el colapso es que tú tenés, el sistema descansa para ser eficiente en que los camiones puedan ir, venir y repetir viajes. Cuando el sistema se satura, por el motivo que sea, el año pasado fueron por las múltiples paralizaciones que hubo, no se puede repetir, entonces muchas veces las demoras entre que termina un viaje para un cliente y se puede iniciar el siguiente para el otro cliente, se hacen muy largas y muchas veces los clientes están requiriendo la mercadería y no la pueden tener. Y ahí no hay cantidad de camiones que alcance para poder solucionar porque el puerto está saturado. Es decir, no es un tema de poner más camiones. No lo soluciona. Es decir, se trastoca todo lo que es la eficiencia del sistema y las razones sobre las bases sobre las que descansa, digamos. Perfecto, ahora sí nos queda claro. ¿Y se puede cuantificar, por ejemplo, cuánto le cuesta a su sector una paralización de 24 horas? Imagínese, un contenedor normalmente debería demorar entre 2 horas en la mejor época, ahora está demorando más, son 3 o 4 horas que de repente lleva a sacarlo del puerto y hemos llegado, por ejemplo, como el año pasado, a estar 12 horas para sacar. Ahí mínimamente tenés 4 horas extra por ese viaje. Para sacarlo del puerto, pero luego para poder descargarlo. Entonces, ya ahí nomás tenés el doble de un jornal para poder hacerlo. Fíjese, saqué la cuenta, un jornal de un chofer redondeándolo, están alrededor de 1.400 pesos, o sea que tenés 1.400 pesos más de costo. Un contenedor a plaza, por ejemplo, puede estar en entorno de los 7.000, 7.500 pesos. A plaza me refiero al área metropolitana, por ejemplo. Muchas veces se podría repetir un viaje o generar un viaje y medio porque queda para el otro día. Eso ya no se factura uno solo o directamente no se puede facturar en el día. Entonces empieza a cuantificar eso, multiplíquelo por la cantidad de días y sobre todo cuando se dan en intermitencias y la verdad la pérdida es millonaria, ¿no? Uh-huh. Cuando veíamos en estos últimos días reportes respecto a los camiones que estaban esperando, también veíamos mercaderías que son perecederas y veíamos, por ejemplo, a un chofer que decía, bueno, este camión necesita ser conectado y si no es conectado perdemos la mercadería. ¿Se ha llegado a ese punto? Y sí, claro, siempre que suceden estas cuestiones, muchas veces quienes paralizan tienen en cuenta la situación de la mercadería perecedera, pero si no la tienen en cuenta, en este caso el exportador, por ejemplo, tiene que preverlo y enchufarlo en una terminal fuera del puerto, lo cual le genera un sobrecosto. Y en ese caso, ¿quién corre con el costo? ¿El exportador? ¿Quién está pendiente de eso? Lo corre evidentemente el exportador, ¿no? Pero estas esperas que yo le decía recién no la corren los exportadores, la que corren con ese costo los transportistas. El exportador, el importador no paga por el tiempo de cola de espera en el puerto. Hoy el mercado no lo está pagando. Eso no se traduce tampoco de ninguna manera en las tarifas que ustedes después puedan cobrar sobre ese viaje. Exacto, esa es una situación de mercado que me daría un tema aparte a todo esto, por lo cual el transporte muchas veces no logra cobrarle a sus clientes las esperas, pero lo cierto es que la espera es real, el costo es real y lo termina absorbiendo el transportista. Bien, también hay temas, me imagino, que tendrán que ver con la seguridad, ¿no? Porque no es lo mismo ese trabajador que está allí en determinadas condiciones esperando tantas horas para ingresar a puerto, cómo después retorna a su lugar, cómo sigue el trabajo de ustedes. Exactamente, porque lo peor de todo esto es que muchas veces uno está esperando y no sabe cuándo va a terminar la espera. Entonces es imposible planificar en base a tener otro chofer a la orden o tener un esquema armado. Esto es totalmente, digamos, una situación de incertidumbre. Entonces eso complica tremendamente la posibilidad de generar hasta planes B para toda esta situación, ¿no? Más ahora, por ejemplo, se está especulando con un paro de 72 horas y intermitente donde ellos van de alguna manera anunciando las medidas en forma paulatina, lo cual para nosotros es un escenario totalmente incierto. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se enteran ustedes, por ejemplo, de cómo sigue esta jornada? ¿Se enteran por la prensa? ¿Hay alguna comunicación más directa con el sindicato portuario?
Bueno, generalmente hay una comunicación, digamos, que se da con Montecón, con las terminales y con las centrales sindicales que circulan en el ambiente portuario estos comunicados. Pero prácticamente nos enteramos al mismo tiempo que se enteraron ustedes, ¿no? Uh-huh. Con las dificultades que eso representa para, como usted decía, bueno, organizar las jornadas venideras, las horas de trabajo que siguen. Exactamente, y eso obviamente perjudica, como bien ustedes dicen, al trabajador del volante, ¿no? Claramente es así, y las empresas, nosotros, la gente que hace la logística, se ve sometida a un estrés muy importante cuando se dan este tipo de situaciones. Usted hablaba de nuestros clientes y hemos escuchado a los exportadores hablar de que, bueno, se puede llegar a correr peligro en cuanto a la cosecha de la soja, en cuanto a la cosecha del arroz. ¿Quiénes son hoy los clientes que están más preocupados por esta situación? Y claramente los que tienen una necesidad extrema en poder retirar su producto del puerto. De repente, si usted tiene un contenedor de, no sé, de juguetes, bueno, de repente podría esperar, no sé, porque capaz que no los espera vender enseguida, pero como le decía hoy, quien tiene una mercadería de exportación con un cliente en destino que la está esperando en una fecha determinada, como ustedes estaban diciendo recién, mientras yo esperaba para introducirme en la charla, de que las cadenas en el mundo están colapsadas, con ya demoras adicionales en los puertos y demás, esto en definitiva es un problema que se agrega y que hace todo más difícil aún. Claramente también, como le decía, industrias que esperan bienes que son parte de su materia prima para poder producir, que las hay muchas, ¿no? Esta situación les complica tremendamente porque ya de repente vienen con una espera mayor a la que esperaban por el colapso que está teniendo la cadena logística a nivel mundial. Bien, eso queda claro entonces. ¿En algún momento ustedes son consultados, son contemplados, tienen línea directa con el Ministerio de Trabajo? Sabemos que, si bien no son un actor que está allí en esa mesa de diálogo, son perjudicados directamente por lo que está pasando a nivel de las negociaciones. No, normalmente no nos han consultado y en este tema que no somos parte directa no lo han hecho. El año pasado el sindicato, el SUPRA, que tenía un tema con la balanza del puerto, y ya veníamos de varios meses de paralizaciones, un día nos pidió para hablar con nosotros y nos comentó cuál era la situación que ellos tenían y bueno, intentó de alguna manera contemplarnos, pero fue la única vez en todo este tiempo que se nos convocó, digamos, de parte de algunos de los actores para conversar del tema. Cuando saltó este tema de Montecón, TCP, el tema de las concesiones, los eventuales juicios, ellos también intentaron, sobre todo Montecón, interiorizarnos del tema, pero digo, no ha sido más que eso, digamos. Cuando ha habido conflictos, como le decía, generalmente nos enteramos a la par del resto de los actores. Muy bien, Ignacio Azumendi, representante de la Intergremial del Transporte de Carga, muchísimas gracias por estos minutos y que sea lo mejor para todos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muy amable. Nos quedaba pendiente, Pablo, tu participación, bueno, ahora con estos elementos de preocupación que se suman, ¿no? Que estaban sobre la mesa, pero que están muy claros en lo que nos decía el representante de la Intergremial. Sin duda, otros actores, los exportadores, los industriales que están aquí en Uruguay esperando la llegada de la materia prima, una cadena que se ve alterada. Todos los sectores que trabajan alrededor de lo que es el puerto de Montevideo. Acá, pasa que acá lo que tenemos que diferenciar, en primer lugar, y comparto con mis compañeros de panel en cuanto a que, lógicamente, 150 puestos de trabajo perdidos es alguna situación preocupante. Eso es al margen, lo comprendo, que todavía no están. Es un futuro que puede llegar a estar. Hoy no lo tenemos, pero eventualmente podría ser. Comparto lo que decía Alfredo también en cuanto a que hay un juego de Montecón, de presión al Estado. Vos no me diste esto y entonces yo te amenazo con tal cosa, te creé un problema y demás. Pero ahora, todas las medidas de lucha sindical son respetables siempre y cuando estén dentro de determinados parámetros. Creo que esta me parece que es excesiva. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el problema aquí es con Montecón y sus empleados. Pero ¿por qué el resto de los trabajadores que están en el puerto y alrededor del puerto, como en el caso de los transportistas y demás, se tienen que perjudicar? ¿Qué hicieron ellos para que esto suceda? ¿Qué tienen que ver ellos con esto? Yo te puedo entender si de pronto es un gremio que es funcionario público del Estado. Aquí vos, la única forma que vos tenés de protestar es cortar un servicio que brinda el Estado, porque trabajás para el Estado. Y ahí perjudicás a la sociedad. Yo eso lo puedo llegar a entender porque es la única forma que tienen de protestar, hacer un paro o lo que sea. Pero acá estamos hablando entre privados. ¿Y por qué hay que perjudicar a todo un país y a un montón de sectores de la producción por un problema que tienen entre Montecón y sus empleados, cuando Montecón, como bien lo dijo Fernando, no son ningunos nenes de pecho? ¿Compartís lo de la esencialidad? No, no la comparto. La esencialidad lo comparto. Y te digo por qué.
Hacemos una pausa, hacemos te la digo por última qué. y al regreso me decís por Y te qué digo y por qué. vamos con una mirada del resto de los compañeros.